paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Los cuatro ángeles atados. Vamos a mirar la alegoría de los cuatro ángeles atados en el río Éufrates. Apocalipsis 9, 14 y 15. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. A la tercera parte de los hombres, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver, hermanos, lo que son los tres ángeles, los cuatro ángeles. Para hacer esto, yo les voy primero, tengo que decirles que nos vamos a enfocar. Nosotros ya sabemos lo que son los ángeles, pero vamos a mirar quiénes destruyen a los rebeldes. Los ángeles, por ejemplo, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, en el tiempo de Lot, en el tiempo de Abraham y Lot, Lot miró tres personas que venían. Entonces él le dijo que se quedara con ellos, con Lot, para prepararle una comida, porque él sabía que tenía que tratar bien a las personas, porque pudieran ser ángeles. Y fíjense, resulta que eran dos ángeles y Dios, el ángel de Jehová, o sea, Cristo. También hay un ángel. El ángel de Jehová es Cristo, Cristo es Cristo y el Padre es Cristo. Los tres son uno. Entonces, pero cuando destruyeron Sodoma y Gomorra, el ángel de Jehová, o nuestro Padre Dios, usó dos ángeles nada más, no el ángel de Jehová. O sea, el ángel de Jehová da órdenes y los ángeles obedecen. ¿Ok? Entonces aquí en ese contexto sabemos que hay cuatro ángeles en el río Éufrates y son desatados. Vamos a estudiar lo que quiere decir río, ¿ok? Y vamos a mirar en el río Éufrates, nos está dando un contexto, ¿ok? Son cuatro ángeles. Estos cuatro ángeles figurativamente en la tierra son cuatro reyes. Ok, y hermanos, esto todo está bien clarito en el libro de Daniel. Pero para eso nosotros primero tenemos que identificar. Hagan de cuenta que Dios nos habla así con códigos. Ok, no, pues que la letra B quiere decir el número 13, la letra tal quiere decir el número 10. Entonces lo único que tenemos que buscar es lo que quiere decir la letra en el número, y luego está la definición de lo que dicen los números. Esas definiciones están en alguna parte de la Biblia. Usualmente están en el libro de los Salmos. Pero cuando nosotros tenemos un contexto en el Nuevo Testamento, ahí podemos ver si está hablando del Éufrates, está hablando de Babilonia. Pues claro. Entonces yo al mirar Éufrates, ok, Babilonia. Entonces tengo que buscar en donde está el río Éufrates. Entonces tengo que investigar primeramente qué quiere decir río. Ok. Entonces ya una vez que sabemos identificar lo que quiere decir río, ya sabemos que son cuatro ángeles que están atados, que salen del río, ok, o como ríos. Okay, entonces vamos a la definición de ríos. Okay. En Apocalipsis, fíjense, en Apocalipsis 12:15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer. Nosotros ya sabemos que la serpiente es Satanás y la mujer es la iglesia.
Y sabemos que Satanás usa la serpiente es un anciano y un falso profeta, o sea, falsa doctrina, dependiendo del contexto. También es sufrimiento. ¿Ok? Arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Vamos a estudiar eso, agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a mirar el contexto todo de Apocalipsis 9. ¿Ok? Vamos a regresar ahí. Fíjense, Salmo 137.1. Casi siempre la definición está en el libro de los Salmos, pero de vez en cuando está en el libro de los profetas, en algún profeta. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Acordándonos de Sión. O sea, ¿qué está diciendo aquí? En el tiempo de Jeremías, este salmo obviamente fue escrito en el tiempo de los lamentos de los cautivos de Babilonia. La mayoría de salmos fueron escritos por David. En este caso no, en este caso fueron escritos tal vez por Jeremías o Daniel o alguno de los que estuvieron en este caso en Babilonia, junto al río Éufrates. ¿Y qué hacían? Lloraban, o sea, sufrían, ¿ok? Acordándose de Jerusalén, de Sión. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, ahí está el primer ángel, Nabucodonosor, un ángel simbólico en la tierra, destruyó al pueblo de Israel, destruyó el templo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace Satanás en nosotros? Antes de poder comer al Mesías, que es lo que profetiza Daniel. Esto es simple, al último se los voy a explicar fácil de entenderlo, ¿ok? Lloraban. Que esto ya lo expliqué muchas veces. Eclesiastés 1:7, fíjense bien. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Cuál es el ciclo del agua? Dios nos habla a través de la naturaleza. El agua que está en el mar, sobre todo porque es donde más agua hay, la que hay en los ríos, y el agua que se tira y queda ahí eventualmente se evapora. Ese es el ciclo del agua. Esa agua se evapora, se convierte en una nube, llueve, y cuando llueve, por ejemplo, esa agua, si hay montes, del monte viene bajando por las laderas. Si es mucha lluvia, se forma un río. ¿Y dónde terminan usualmente esos ríos cuando es mucha lluvia? En el mar. ¿Ok? En el mar está la muerte, hermanos, simbólicamente. Eso ya lo expliqué. Todo lo que está en el mar está muerto. Simboliza la muerte. ¿Ok? Entonces, el río, aquí podemos ver que el río eventualmente desemboca en el mar, en la muerte. ¿Ok? Isaías 27:12. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, el río Nilo, y ustedes, hijos de Israel, serán unidos uno a uno. Aquí está una promesa. ¿Okay? Bueno, aquí es un lugar. ¿Okay? Aquí es un lugar. Desde el Éufrates hasta el Nilo. ¿Okay? Isaías 30:21. Vayan y vean el contexto. Y sobre todo monte alto, sobre todo soberbio, sobre todo idólatra, porque en los montes altos quiere decir, un monte alto es una persona, un Donald Trump, una persona presumida, aunque todos somos Donald Trump, todos sin excepción, porque todos somos orgullosos, hermanos.
somos altivos, somos soberbios. Andamos con la cerviz levantada, orgullosos, y sobre todo collado elevado. Habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caerán las torres, o sea, cuando somos humillados. ¿Okay? Ahí donde andamos de altivos, entre más altivo, más cerca está la hora de que, entre más grande la persona, más fuerte es el porrazo. ¿Okay? Isaías 43:2. Fíjense, aquí hay una promesa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Ahorita vamos a ver más específicamente lo que son las aguas. Es sufrimiento, simple. Yo estaré contigo. Y aquí está, fíjense. Y si por los ríos, no te anegarán. Aquí abarca el fuego. Cuando pases por el fuego ya les dije, en este contexto es sufrimiento. Por ejemplo, David. David pasó por el río o por los ríos, pero uno es suficiente. Cuando David pasó por el río, ¿y qué era eso? Cuando David pasaba por el fuego, ¿qué era eso? La persecución de Saúl. Él pasó por el río, él pasó por el fuego, pero Dios estaba con él. No te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Ok? Cuando le viene un problema a una persona, una tribulación, el que tiene la confianza en Cristo no le afecta. 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. En ese contexto, mandar un río es el Espíritu de Dios. Nosotros ya sabemos, dice que el que sigue a Cristo, de él saldrán ríos de agua viva. Entonces, ya sea que nosotros somos una cisterna, pero puede ser una cisterna vacía, así como dice en Jeremías 2, o puede ser una cisterna. Nuestra cisterna puede ser Cristo. ¿Ok? No los quiero confundir. O sea, yo les estoy dando la definición de lo que quiere decir ríos. Tiene dos definiciones. ¿Ok? Dos. Por ejemplo, en la creación, cuando Dios hizo al mundo, Él hizo 4 ríos. En el paraíso hay 4 ríos. Está en el Génesis. ¿Ok? Y está el nombre. Y uno de esos es el río Éufrates. ¿Ok? Esos son ángeles, hermanos. Dios, el símbolo de Dios en este mundo, es en donde llega el agua, o sea, por el lado positivo. ¿Okay? El amor de Dios es el mar, por el lado bueno, es el mar. Dios es el mar. Hay un ciclo del agua, en este caso es para bien. Entonces, cuando llueve, es cuando el Espíritu Santo llega a las personas, a las personas. ¿Ok? Entonces, pero eventualmente, ¿dónde terminan esas personas? En el mar. O sea, simbolizando a nuestro Padre Dios. El mar es Dios, pero puede ser Dios amando o Dios enojado. ¿Ok? Así de simple. O sea, ¿está Dios contento con nosotros o está enojado contra nosotros? Ahí está la ira de Dios. Es el mar, pero cuando está enojado, la gente muere. ¿Ok? Isaías 44, del 24 al 28. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán y sus ruinas
reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Tus ríos haré secar. Hay una escritura donde dice toda lágrima será seca, Dios quitará toda lágrima de nosotros. Que dice de Ciro, es mi pastor, aquí está otro ángel, Ciro. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. ¿Ok? So, fíjense bien. Aquí les voy a dar el nombre de los 4, porque a lo mejor los estoy confundiendo. So, hay 4 ángeles. Sabemos, Dios usa en Apocalipsis, usa el ejemplo de Babilonia, la gran Babilonia, de la que ya ni siquiera se tiene memoria. Babilonia quedó enterrada, ya dijo nunca más vas a ser Babilonia, y no ha sido más Babilonia. Babilonia fue la que destruyó al pueblo de Israel en tiempo de Jeremías. Entonces fueron llevados cautivos un remanente, una tercera parte. Ese remanente estuvo en Babilonia 70 años. En el periodo de cuando ellos fueron llevados cautivos, hubo 4 reyes. El primero fue, y está en el libro de Daniel, el primero fue Nabucodonosor. Ahí está el primer ángel del Éufrates. Ahí está el primero, uno, que es simbólico en el libro del Apocalipsis. En el capítulo que es en Daniel, hasta el capítulo 7. En el capítulo 8 comienza en el año 3 del reinado del rey Belsasar. Se desconoce si era hijo o nieto de Nabucodonosor. Belsasar era hijo de Nabucodonosor. Él reinaba. Eso está en el capítulo 8. Ahí está el segundo ángel. ¿Okay? Que tenían dominados al remanente de Israel. 3. Darío, que es al comienzo del capítulo 9. En el año 1 de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Ahí está. Otro ángel, Darío. ¿Okay? Era medo. ¿Okay? Los medos, por ejemplo, Nínive era parte de los medos. Está en Irak también. Y en el 10 está el cuarto rey, o el cuarto ángel, que es Ciro, rey de Persia. Y resulta que el rey de Persia permitió que los judíos reconstruyeran el templo. Y es en ese tiempo, en el capítulo 9, por ejemplo, cuando Daniel profetiza acerca del Mesías. 9, eso ahí está todo. 9, 10, 11 y luego el tiempo del fin. Ok, eso yo voy a hablar algo acerca del tiempo del fin. Entonces ustedes van a entender un poquito más acerca del tiempo del fin en este estudio. Ahí están los 4 reyes, los 4 ángeles del Apocalipsis. O sea, hermanos, fíjense bien, simbólicamente para el ser humano. Por ejemplo, yo vengo caminando, nazco, voy creciendo, escucho la palabra de Dios. Ok, escucho la palabra de Dios. ¿Y en dónde estoy? Estoy en Egipto, porque no entiendo el evangelio. No lo entiendo. Ok, pero yo sé que soy hijo de Dios. Me estoy alimentando de Cristo. Ok. Entonces llega un tiempo en donde soy liberado. O sea, escucho el evangelio y seguimos al Señor. Ok. Que eso es simbólico de salir. ¿Cuándo? Cuando comemos la Pascua.
Nosotros venimos, cuando comemos la Pascua, cuando escuchamos el Evangelio, ya desde niños. Nosotros recibimos el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Cristo. Ya el Espíritu de Dios viene con nosotros. Pero tenemos que pasar el desierto. Tenemos que pasar el desierto para dejar los dioses que traemos de Egipto. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? No hay ni uno justo, ni aun uno. Todos se desviaron. O sea, en mi caso, yo quería cumplir los 10 mandamientos y quería cumplir los sacramentos, pero eventualmente aún eso lo dejé. Y me volví al mundo, amando el mundo, siguiendo al mundo, de una forma desenfrenada. O sea, cuando yo me desenfreno, estoy ya no en Egipto, sino simbólicamente en Babilonia. Nabucodonosor me tiene prisionero. Y Dios me castiga, ahí es donde está la ira de Dios. Y me lleva cautivo a Babilonia. Entonces estoy en Babilonia. ¿Ok? Entonces, para salir de Babilonia, la única forma es reconstruyendo el templo. Reconstruyendo el templo. Y precisamente cuando lo escribe Daniel, habla del Mesías. En ese tiempo habla del Mesías, de la venida del Mesías. Ahora de la venida del Mesías a mi corazón. O sea, él lo profetiza que va a venir y se cumple a la perfección. Se cumple a la perfección, ¿ok? La venida del Mesías. Del tiempo de Daniel al tiempo de la muerte del Mesías. Y luego de cuando confirma el pacto por 8 días, ¿ok? Y luego de la llenura del Espíritu Santo, que es el tiempo del fin. Ahí está el tiempo del fin cuando entre vivir los días, los postreros tiempos o vivir los últimos días es de que ya una vez que Cristo reina en nuestros corazones, ya estamos en la tierra prometida, esos son los tiempos postreros hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin es hasta que toda la humanidad se vuelva a Cristo. O sea, simbólicamente hasta que predique Jonás, que es Cristo, a todos los rebeldes. Y todos van a creer. Toda rodilla se doblará. ¿Ok? Entonces, nosotros para llegar al tiempo del fin, lo único que tenemos que hacer es llegar a la tierra prometida, nacer de nuevo y permanecer fiel al Señor. ¿Cómo podemos perder la salvación? Fíjense bien cómo nosotros somos salvos por la obra de Cristo Jesús. Eso es por fe. Entonces, si nosotros la tenemos por fe, la obtenemos por fe, ¿cómo la perdemos? Cuando empezamos a juzgar a nuestro prójimo. Ahí es donde la perdemos. Caemos de la gracia, hermanos. O sea, si nosotros somos salvos por la sangre del Cordero, por lo que Cristo hizo por nosotros, y nosotros somos salvos en eso, entonces, ¿cómo debemos de tratar a nuestros hermanos? Igual, así como Dios nos trata a nosotros. O sea, si una persona está pecando, el enfoque no es en su pecado, sino en que no está amando, entonces hay que predicarle a Cristo una vez más, porque no está amando. Entonces, cuando condenamos a las personas con la ley, ahí perdemos la gracia, caemos de la gracia. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos por la obra de Cristo Jesús. Entonces tenemos, o sea, antes de ver la paja, el pecado en el hermano, tenemos que mirar la viga en el de nosotros. Entonces, para que nosotros no haya viga, tenemos que reconocer que somos pecadores y que Jesús es el que nos
nos salva por medio de su testimonio. Para no torcerlo y venir, hijo, porque con la vara que midas serás medido. Tan simple como eso. Jesús dijo, no juzgues a tu hermano. No lo juzgues. No lo condenes. Jesús no vino a condenar, Él vino a salvar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la gente se arrepienta cuando es esclava del pecado? Predicar a Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Decirle a una persona, cuando está pecando, ya como cristiano, volverle a predicar a Cristo. Decirle, hermano, déjeme compartirle una vez más el testimonio de Cristo Jesús. Entonces, ¿usted cree en Cristo? Sí, yo creo. ¿Cuántos mandamientos nos dio Jesús? Uno. Que nos amemos los unos a los otros, hermano. Nosotros, Jesús dijo que si nuestro ojo, nuestra mano, nuestro pie pecara, es mejor entrar sin un ojo, sin una mano, sin un pie en el reino de Dios, y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Entonces usted es un miembro de la iglesia, pero usted no está amando, hermano. Arrepiéntase, arrepiéntase. Yo estoy orando por usted para que el Señor tenga misericordia de usted. No, que yo hago lo que quiera. Entonces a una persona rebelde hay que entregarlo eventualmente a Satanás. Y esa persona, ¿por qué? Porque no está amando. Entonces una persona puede, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces debemos de saber cuando tenemos, eso es exhortación, no condenación. Condenación es cuando una persona anda condenando. O sea, cuando una persona anda mirando el pecado de las personas en el mundo, le decimos, no, hermano, vamos a predicar a Cristo. Porque si usted predica la ley, a usted le va a ir muy mal. Maldito el que predique un evangelio diferente. Usted es maldito, o sea, usted no está creyendo, usted no está amando a su hermano, a su prójimo. ¿Ok? So, regresamos a lo del río. Isaías 50 del 1 al 3. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que fíjense bien, aquí está bien clarito, he aquí que por vuestras maldades son vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? No hay en mi poder para librar, porque estaban siendo afligidos por Asiria en el tiempo de Isaías. O sea, ellos en lugar de buscar a Dios, que ya hay una historia acerca de cómo Dios los había salvado de manos del dragón, del faraón, y en lugar de volverse a Dios, nadie nunca buscó ayuda de Dios. No hay en mi poder para librar. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, así como lo hizo en el tiempo de Moisés. Él hizo secar el mar por donde pasaron sus hijos. Lo secó, o sea, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso quiere decir para la iglesia, los que son guiados por el Espíritu. Fíjense, convierto los ríos en desierto. O sea, los ríos que vienen contra nosotros. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. En Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. O sea, es lo que está en Mateo 24. ¿Qué es lo que está en Mateo 24? Viene el río.
contra nosotros. No se dejen engañar. ¿Por qué? Porque viene el río. No se dejen engañar con una falsa doctrina. ¿Ok? So vienen tribulaciones. ¿Ok? Entonces, habla de guerra, rumores de guerra, serán entregados, van a ser perseguidos, van a decir toda clase de maldad contra ustedes. Pero si ustedes son fieles a mí, dice Jesús, ustedes van a pasar como por tierra seca. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. O sea que hasta que terminen la carrera. Permanezcan, o sea, Él es fiel. No se salgan del camino, no se salgan. So, el río es para bien o para mal, es de igual forma. El río de agua vivas es el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo obtenemos? Escuchando el Evangelio. Y está profetizado, o sea, Isaías 66:12, es porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis y en los brazos serán traídos y sobre las rodillas serán mimados. Ahora fíjense bien, aquí en Lamentaciones está bien clarito. En Lamentaciones, que la escribió Jeremías, fue después de que Babilonia arrasó al pueblo de Israel. Dice, ríos de agua se echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. En este caso era Jeremías llorando, lamentándose por la destrucción del pueblo de Israel. ¿Okay? Ezequiel 29:3. Habla y di. Así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. Fíjense bien. Rey de Egipto. El gran dragón que yace en medio de sus ríos. El cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Fíjense, ven aquí en esta alegoría. El faraón pensó que él hizo el Nilo, pero ¿de qué está hablando? O sea, a sus discípulos, al pueblo de Israel, cuando lo saca de Egipto, okay, le dice, escucha lo que yo te digo, okay. Yo te voy a llevar a la tierra prometida. No te estoy llevando porque tú eres una buena persona. Yo lo estoy haciendo por amor a mi nombre, dice el Señor. ¿Ok? Cuando castiga al pueblo de Israel con los ríos turbulentos, o sea, con los ángeles, porque Dios está enojado, dice el Señor, esto en realidad yo lo estoy causando, pero no voy a dejar que los ángeles, en este caso Satanás, vaya a pensar que él hizo esto. Entonces, para que eso no pase, Dios salva a su pueblo. ¿Por qué? Porque no quiere que Satanás se enorgullezca aún más todavía. ¿Por qué? Porque Dios hizo el Nilo y también hizo el Éufrates. ¿Okay? Ahora, aquí yo les estoy dando este contexto porque Nabucodonosor es llamado Faraón, rey de Babilonia. Por eso les di ese contexto, ¿okay? Que está en medio de sus ríos. Cuando vean la palabra ríos en el Antiguo Testamento, tiene dos significados, o tres, el literal, ¿okay? Y simbólicamente, por ejemplo, creo que lo puse aquí, espero haberlo puesto.
Cuando Dios trae al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, pasan por el mar como por tierra seca, o sea, eso ya se los he dicho varias veces, eso es pasar por este mundo o sea, por este mundo materialista, por este mundo de pecado. Dios nos hace pasar como por tierra seca. ¿Y cómo es eso? Cuando somos sumergidos en el mar, pasando por el abismo, que es morir simbólicamente, eso es ser bautizados en Cristo, morir a los deseos de este mundo. Pero lo hace a través del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo ya viene con nosotros. ¿Desde cuándo? Desde Jesús. O sea, ¿quién fue el que hizo las maravillas en Egipto? Pues Dios. ¿Quién es el que hizo las maravillas en Egipto, fuera de la ciudad de Israel, que es Egipto? Simbólicamente, pues Jesús. Entonces, ¿quién venía delante y detrás del pueblo de Israel? Pues era Jesús, o sea, el Espíritu Santo. Pero cuando pasan por el mar Rojo, o sea, simbólicamente o sea, era necesario nacer de nuevo. O sea, hay que morir a los deseos de este mundo. Entonces les da la ley, les da los 10 mandamientos. Pero ahora simbólicamente nos los da en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero hay que terminar la carrera, hay que seguir pasando por el desierto. En el desierto, Jesús les daba paz, les daba gozo, que es la peña de donde ellos tomaban el agua, hermanos. Jesús es el maná, Jesús es el agua de donde tomaban de la roca. Entonces, hay que llegar a la tierra prometida. Ahora, fíjense bien, para llegar a la tierra prometida, hay que atravesar el río Jordán, hermanos, todavía. Entonces, si ustedes leen en el libro de Josué, y creo que sí lo puse, para que el río Jordán que viene las aguas turbulentas, y la gente no se ahogara, porque el río pues viene, pusieron el arca de la alianza ahí. Este es el evangelio, hermanos. O sea, cuando vienen los ríos contra nosotros, tenemos que entender que somos justificados. Tenemos que poner el arca de la alianza para que se paren las aguas del río. Tu hijo se va a morir. Ese es el río. ¿Qué tengo que hacer? Poner el arca de la alianza para que se paren las aguas del río. O sea, me tengo que ir. Yo soy pecador, sí lo soy, Satanás, porque Satanás te va a poner pensamientos. Eso le pasa porque eres un pecador. Entonces es necesario saber defenderse. Sí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, hermanos, por el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces siempre tenemos que irnos al sacrificio de Cristo, o sea, poner el arca de la alianza. Gracias, Padre amado, Señor, porque nos diste a tu Hijo amado Jesucristo, que llevó nuestras vergüenzas, nuestros pecados y aún nuestros dolores. Gracias, Cristo Jesús, Señor, porque tú eres el que nos redimiste. Entonces, cuando haces eso, pones tu confianza en Jesús, pasas el río Jordán a la tierra prometida. Entonces, ese periodo de tiempo puede ser un día, 2 días, 3 días, 7 días, una semana, un mes. O sea, para entrar a la tierra prometida quiere decir para que Jesús y el Padre vengan a tu corazón. Lo único que tienes que hacer es estar despierto, estar despierto. Y todos los días, gracias Cristo Jesús, Señor, por tu sacrificio, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque usted nos justifica en la sangre del Cordero. Y todos los días, en mi caso, por ejemplo, yo desde que empecé a hacer eso y morí a los deseos de este mundo, eventualmente el Señor vino a mi corazón, no después de muchos días, hermanos. No pasaron muchos días. Yo no sabía lo importante que era. Si yo hubiera sabido, yo hubiera escrito un diario, tener mi diario.
Pero nadie sabe el día y la hora. Ese es del día y la hora. Nadie sabe ese día en este mundo. Tú tienes que estar despierto. Y cuando Cristo viene a tu corazón y viene con el Padre, tú eres la morada. Ahí es cuando recibes ahí es cuando el Señor te saca de las drogas, te saca de todo. Lo único que tienes que hacer es estar despierto. Y para estar despierto es, gracias Padre mío. O sea, el Evangelio, hermanos, tiene poder. Es lo más poderoso en este mundo. No hay nada más poderoso que el Evangelio, hermanos. O sea que el testimonio de Cristo es poderosísimo, como no tienen idea. Parece insignificante, pero Pablo lo dice. Corintios, yo no fui hablándoles bonito. No, miren, fíjense. Déjenme hablarles con palabras persuasivas. No, yo no fui con filosofías ni con palabras persuasivas. Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros podemos leer el libro de Mateo, el libro de Juan, o sea, los 4 testimonios de Cristo. Y ahí podemos ver que Él es el Hijo de Dios. Entonces, cuando hacemos eso, y lo hacemos todos los días, entramos en la tierra prometida, o sea, damos fruto. Y es cuando el amor de Dios viene a porque Dios es amor, hermanos. Dios es amor. Dios es gozo, Dios es paz. Fíjense, Jeremías, yo ya les dije, el faraón, rey de Egipto, el dragón, el gran dragón. Jeremías 51:34. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahí está el primer ángel. Me dejó como vaso vacío. O sea, ahí les van los cuatro ángeles para mí. Les estoy dando un ejemplo. Yo he sido cristiano toda mi vida, pero yo no entendía, yo era como una bestia. Entonces, yo en lugar de buscar a Cristo, me enfoqué en hacerme millonario. Esa era mi meta. Yo me voy a ganar $1 millón en un año. Entonces yo andaba en esa búsqueda. Yo antes no era así, no era soñador, Entonces yo empecé a leer libros de motivación y me entró la avaricia, me entró la idolatría muy grande en relación al dinero. Entonces, en la medida que yo hacía eso, eventualmente llegó Nabucodonosor a mi corazón. ¿Cómo llegó? Cuando perdí mi familia. Ahí fue cuando yo eventualmente, ahí está el sollozo. O sea, llegaron los ríos en contra de mí. Y yo anduve llorando por un periodo de 2 años. Entonces, y es un sufrimiento que tú llevas. Hay personas que lo llevan por muchos años. Hay personas que llevan sufriendo 30, 40 años. No, en mi caso fueron 2 años. Cuando me Nabucodonosor. O sea, el ángel. Esos son los 4 ángeles. Ese es el primero. Y fui llevado cautivo. Entonces, ¿a dónde me fui? Andaba buscando dinero. ¿Y de dónde me fui? Con las mujeres. Ahora, yo nunca fui de tener 2 mujeres a la vez. Pero me fui o sea, es adulterio. Porque yo le hice una promesa al Señor, se la hice a mi esposa, y ahí fue cuando yo falté y ya no le cumplí. En el momento que yo me busco una persona, mi esposa, por el hecho de que yo ya no la tenía, no dejaba de ser mi esposa. Entonces ahí fue cuando yo tuve mi primera, por decir, amante, porque no era mi esposa. Ahora, en el momento yo no lo miraba así. Entonces, ahí está. Entonces vino el tercer rey, que es Ciro, y conquista Babilonia. ¿Ok? Entonces, yo siempre he orado. Entonces, en ese tiempo, ahí es cuando se profetiza acerca del Mesías. ¿Ok? En ese periodo de tiempo está en Daniel.
Y entonces viene el rey Darío, que es el último de los cuatro, que es el que deja que levantemos el templo. O sea, es cuando Cristo viene eventualmente a nuestro corazón. Ese es el pasaje, ese es el tiempo que tenemos que pasar, que es lo mismo que yo les explico, que el ejemplo es el mismo, hermanos, es el mismo ejemplo de salir de Egipto, pasar el Mar Rojo, llegar al monte Sinaí y pasar el desierto. Es lo mismo, pero ya ahora el Señor nos lo enseña. El proceso es que son esos cuatro reyes, esos cuatro ángeles que son desatados. Ahora, nosotros podemos llegar a la tierra prometida rápido. Todo depende de nuestro orgullo, de que entre más orgullo hay en nosotros, más días vamos a estar en el desierto. Más días, o sea, son más prolongados los días, más sufrimientos. Pero todos tenemos que pasar por ahí, hermanos. O sea, una persona no puede llegar a Cristo si no sufre. Por ejemplo, mi vida es alegre desde que nazco. Me trataron bien mis padres, todo bien. Yo soy muy feliz, voy creciendo y soy súper feliz. Yo lo tengo todo, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mucho dinero, tengo salud. Y yo voy a la iglesia y recibo a Cristo en mi corazón y yo le sirvo al Señor. No, hermano, no funciona así. No funciona así. Yo en algún momento me voy a desviar de Cristo. Vamos a decir que yo siempre voy a la iglesia, siempre escucho la palabra. Mi abuelito, mi tata era pastor, mi bisabuelo era pastor, mi abuelo era pastor, mi padre era pastor, eso me hablaron a mí siempre de Cristo. Yo siempre he sido cristiano. Para yo poderle servir al Señor, antes de poderle servir al Señor, yo lo voy a negar. Antes de poderle servir al Señor. Entonces, ahora, si tú ya al Señor ya lo negaste, bueno, pues ya eventualmente le puedes servir. Porque una persona puede sufrir desde que nace. Hay niños que sufren mucho, o niñas. Entonces ya vienen sufriendo. Escuchas la palabra de Dios, pero sigues sufriendo. Entonces un día entiendes el Evangelio y le sirves al Señor. Ya estás en los posteriores tiempos. Y tú puedes entrar ahí desde jovencito y terminar la carrera. Si ya le sirves al Señor, lo más probable es de que un jovencito, una jovencita pueden servirle al Señor desde jóvenes. Y hay pastores que el Señor los llama y ya a los 20, 22, 24 años son pastores y le sirven toda la vida al Señor. Pero ya ellos negaron al Señor, ya ellos sufrieron, pasaron su calvario o sus. Ahora sabemos que una persona casada va a tener sus diferencias con su esposa, o sea, va a seguir habiendo tribulaciones, pero mientras él permanezca fiel o ella al Señor, el Señor les ayuda a terminar la carrera en la fe. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Zacarías 10:11. La tribulación pasará por el mar. Ahí está. Cuando estamos en el mar andamos muertos en el pecado, en Egipto. Y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río. Y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Okay. Babilonia hizo eso en contra de Asiria y en contra de Egipto. Josué, aquí está. Fíjense, viene Moisés conduciendo al pueblo, en realidad era Dios a través del Espíritu de Dios, pero usando un cuerpo humano, el de Moisés, el que se peleó a Miguel, el ángel Miguel está en Daniel. Entonces los viene conduciendo
Pero Moisés no entró en la tierra prometida, solamente la vio de lejos. El que pasó a la tierra prometida, o sea, pasó el Jordán, pasó por el mar, recibió la ley en su mente, pasaron por el desierto, y el río es el tiempo de guerra, hermanos, también. Es el tiempo de guerra para conquistar la tierra prometida. Entonces, el que pasó el río fue Josué. Eso está en Josué 2:10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar, estas son personas que escucharon, hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salieron de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. So, ya la gente sabía que el Dios del pueblo de Israel era poderoso. El pueblo en ese tiempo pues no se llamaba el pueblo de Israel, era poderoso. Y en Josué 3:13, aquí está, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, ok, entiendan eso, es de los sacerdotes, no cualquier persona, que llevan el arca de Jehová, o sea, el evangelio para nosotros, Señor de toda la tierra, y se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón, así como lo hizo en el Mar Rojo. Igualmente. So, hay que pasar el mar y hay que pasar el río. ¿Ok? Ahora vamos a Isaías 48:18 y 59:19. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Si somos obedientes, ok, nuestra paz sería como un río. Eso ya lo expliqué, es lo que hace Jesús, ok, en nosotros. 59:19. Y temerán desde el occidente, aquí hay profecía, desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Ahí está. Vendrá el enemigo como río. Ahí está Satanás. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Yo ya les dije, por ejemplo, lo que está en Timoteo acerca de lo que detiene al hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, Satanás no nos va a atacar hasta que el Espíritu de Dios se aparta de nosotros. O sea, nosotros escuchamos de Cristo, ¿ok? Desde niños, ¿ok? Recibimos el Espíritu Santo, ¿ok? Pero nunca le ponemos atención. Entonces hay un periodo de tiempo donde el Señor nos habla y nos habla y nos habla y nunca supimos, ¿ok? Entonces llega un tiempo en donde el Señor quiere comer y no hay nada. No hay nada. Entonces pasa esto. Pasa esto. Entonces viene el enemigo como río. Entonces, ahora, pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. O sea, si Satanás viene, independientemente Satanás viene contra nosotros, que de hecho ya se los leí, está en Apocalipsis. Pero el Señor nos protege. ¿Cuándo es cuando estamos a merced de Satanás? Cuando Cristo se aparta de nosotros, hermanos. Cuando el Espíritu de Dios se aparta de nosotros. Les dice, ustedes saben lo que lo detiene a los tesalonicenses. Ustedes saben a lo que lo detiene. O sea, el Espíritu de Dios. Fíjense, vamos a leer a Daniel 12 del 1 al 10. En aquel tiempo se levantará Miguel, o sea, en el tiempo del fin, los postreros días. Por ejemplo, yo estoy viviendo los postreros días, ¿ok? Yo los estoy viviendo.
En aquel tiempo, pero no toda la gente, no toda la gente está viviendo los postreros tiempos. Hay personas que acaban de nacer, o sea, no son los postreros tiempos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahí está Mateo 24, hermanos. Lucas 21 y Marcos 13, que es lo mismo que está en Apocalipsis 9, en relación a la bestia, y el 10 y el 11. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cuándo? En el tiempo de angustia. ¿Cuándo? Cuando llega a Darío. Perdón, Ciro, rey de Persia. O sea, viene el rey de Persia y nos deja. Pero ¿y luego cuándo? Cuando escuchamos el Evangelio, cuando viene el Mesías a nuestras vidas. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Yo andaba en el polvo de la tierra y Cristo me despertó. Unos para vida eterna, o sea, para conocer a Dios, y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti. O sea, eso es entrar en el reino de Dios, para tener gozo y paz en el Señor. Los entendidos, aquí está, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, los que predicamos el Evangelio, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ya el Señor nos dio el don de ciencia desde el tiempo de los apóstoles. Y yo, Daniel, miré, y he aquí que otros dos que, fíjense aquí, ¿ok? Estaban en pie, el uno al este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba, fíjense, sobre las aguas del río. O sea, aquí hay uno que está sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Ustedes ya saben quién es. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, Jesús, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio, simbólicos también. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están selladas y cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios con el Evangelio y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero ¿quién va a ser los que lo van a entender? Pero los entendidos comprenderán. Ahora, ¿quiénes son los que no comprenden? Está en la parábola del sembrador, hermanos. Estos son los que escuchan, y Jesús le explica, está explicada. Estos son los que cayeron, donde cayó la semilla junto al camino. Estos son los que cayeron entre las piedras. Estos son los que cayeron entre espinos. Y luego Jesús le explica. Esos 3 no dieron fruto. No dieron fruto. Ahí también están las 4 generaciones. O sea, los 4 reyes. Y resulta que es en el 4.º tiempo, la buena tierra, cuando llegamos al entendimiento del Evangelio.
y es cuando entendemos la palabra de Dios, hermanos. Hay 4 generaciones, hay 4 ángeles, hay cuatro ríos que riegan la tierra en el Edén, allá en Génesis. En todo caso, en Babilonia es la ira de Dios. Es la ira de Dios, ¿ok? Nosotros todos estamos bajo la ira de Dios antes de llegar a Cristo. Aunque Pablo lo dice, nosotros éramos hijos de la ira. Éramos. ¿Ok? Nahum 1 del 1 al 11. Profecía sobre Nínive. Nínive está en Babilonia también. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Okay? Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Ahí está. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. No siempre hay angustia, es en el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían. Los que en él confían. ¿En qué confían? Que él fue el que pagó nuestros pecados. Nosotros confiamos en eso. ¿En qué más? Ahí está, esa es la primera confianza. Al hacer eso, y nosotros no nos queremos justificar que somos buenos, cuando nosotros confiamos en eso, el Señor nos da de su Espíritu para que tengamos confianza en Él. Pero ya no somos nosotros, ya es el Espíritu de Dios en nosotros, confiando en el Mesías. Si nosotros nos salimos del Evangelio, o sea, si nosotros pensamos que somos mejores que otros, el que piensa que es algo no siendo nada se engaña a sí mismo, dice Pablo, Gálatas 6. Entonces tenemos que tener la confianza en el testimonio de Cristo, hermanos. En Él somos justificados. En Él, no en nosotros, en Él. Entonces, si nosotros tenemos la confianza de que Él pagó por nuestras deudas, entonces Él nos ayuda a tener confianza cuando nos metan en el horno de fuego, o cuando pasemos el Jordán, o cuando pasemos el mar. Cuando pasemos el mar, como por tierra seca. O sea, todo esto simbólico. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez. Vayan y vean otra vez la parábola del sembrador. ¿Quiénes son los espinos? Los que por los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. ¿Quién pone esos pensamientos? Satanás. No, es que si tú tienes dinero. No, la confianza en Cristo.
Ah, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, borrachos, en esos malos pensamientos, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Ahí está, Satanás. O sea, Satanás necesita un vaso, necesita un cuerpo para manifestarse, hermanos. Por ejemplo, Jesús les dice a sus discípulos que él va a morir. Y luego Pedro le dice, no, Señor, no digas eso, que no te pase eso. O sea, Satanás estaba usando los labios de Pedro. Ahora Jesús vino a ofrecer su cuerpo como sacrificio para perdón de pecados. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de mi Padre, de Dios, sino en las cosas del mundo. Apártate de mí. O sea, no le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando a Satanás. Satanás ocupa un cuerpo para manifestarse, hermanos. Ocupa un cuerpo. Entonces, no seas tú ese cuerpo. Habacuc 3. Yo voy a terminar con Habacuc 3. Es una oración. Ahora fíjense bien lo que dice Jesús. ¿Okay? Ya una vez que ustedes entienden el río, lo que es el río, lo que es el mar, fíjense cómo lo dice Jesús. Vayan y lean el contexto, comenzando desde 5, Mateo 5, las bienaventuranzas, y básicamente da el mandamiento, ahí está el mandamiento, que tengamos confianza en Él, que creamos y que amemos a nuestro prójimo. Y amar al prójimo implica no juzgar, no... O sea, vayan y lean el contexto. Desde el capítulo 5 de Mateo, aquí es Mateo 7 del 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no nomás que las oigamos y que las hagamos, le compararé a un hombre prudente. Jesús dijo, sean prudentes, sean prudentes. ¿Ok? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre el Evangelio, que es Cristo. Aquí está la analogía tomada del ciclo del agua. Descendió lluvia y vinieron ríos. O sea, vinieron los problemas contra ti. Y soplaron vientos, así como soplaron en el mar, cuando los discípulos iban en la barca, y se empezó a meter el agua y tuvieron miedo y gritaron, Señor, sálvanos, tú duermes y nos vamos a ahogar. Y Jesús calmó los vientos huracanados y les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Eso lo hizo el Señor para enseñarnos, obviamente. Ellos todavía no recibían el Espíritu Santo en ellos. El Espíritu Santo estaba con ellos cuando iban y predicaban y hicieron milagros, expulsaron demonios, pero ellos eventualmente recibieron el Espíritu Santo dentro de ellos en Pentecostés, el día del jubileo. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, tú eres la casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca es Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Esto va ligado a la obediencia de lo que Cristo predicó. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, tú eres la casa, sobre la arena. O sea, desobedeciendo al mandato de Cristo. Y descendió lluvia y vinieron ríos, o sea, cuando vienen los problemas de la vida, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó.
O sea, una persona que no pone la confianza en Cristo Jesús y no hace lo que Él dice, su casa cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Juan, esto es en relación a los ríos para bien. Juan 7:37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sabemos que es el Espíritu Santo. Terminamos con con esa oración, aunque no les he leído Apocalipsis 9. Ahora ya pueden entender Apocalipsis 12:15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Ahí está lo que dijo Jesús, para que fuera arrastrada por el río. O sea, Satanás viene contra nosotros, hermanos. De hecho, el mismo Apocalipsis lo dice, Apocalipsis 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esa es la quinta. El aspecto de las langostas era semejante a caballos, preparado para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, aquí vienen aún 2 ayes después de esto. ¿Okay? El sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo hice un número. Yo les dije que en el Antiguo Testamento yo no encontré 200 millones. Fíjense bien, se lo tengo que decir aquí una vez más. En el Antiguo Testamento hay 1000 y 10,000, Salmo 91, y hay varias escrituras, 1000 y 10,000, 1000 y 10,000. Está en Deuteronomio también. Entonces yo en ningún lugar encontré 200 millones. Ahora tengan en cuenta que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. El Nuevo Testamento está escrito en griego. En griego el número 10,000 o 1000 o 200 millones, si mal no recuerdo también 1000, es una misma palabra. Entonces puede ser 200 millones, pero también puede ser 10,000. Yo me quedo con 10,000, porque en el Antiguo Testamento yo no encontré 200 millones. ¿Okay? Entonces, ahora, es irrelevante de si son 10,000 o 200 millones. ¿Okay? En todo caso, hermanos, aquí de lo que se trata es
de que es el tiempo de convertirnos al Señor. Y si no nos convertimos al Señor, entonces sigue el castigo. ¿Ok? Entonces nosotros podemos, este castigo, para brincarnos a la séptima trompeta, que es el Evangelio. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo estamos ahí en el segundo ay? Pues a veces depende de nosotros. ¿Ok? Yo hice un número, así en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Eso es sufrimiento. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Eso ya sabemos lo que es la cola y lo que son la cabeza. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír O sea, simple, hermanos, no dejaron de amar a este mundo. No lo dejaron de amar, o sea, siguen amando este mundo, cuando lo que tienen que hacer es volverse a Cristo. Y no se arrepintieron de sus homicidios ni sus hechicerías. Aquí hechicerías aplica al amor a las drogas, ¿ok? Ni de su fornicación ni de sus hurtos, ¿ok? Salmo 102, esto ya lo leí. Vamos a terminar con, déjenme ver cómo voy de tiempo. 1:17, ok, vamos a la oración de Habacuc. Habacuc, que es en relación a los ríos. Oración del profeta Habacuc 3. Habacuc sobre Siginiot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Pará. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, cayó el orgullo. Los collados antiguos se humillaron, ahí está. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Contra los ríos te airaste. ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? El mar es toda la gente del mundo, y los ríos son los que andan ahí, son los cristianos que andan en el evangelio, pero andan en el mundo. Ok. Y esas personas son las que pelean contra nosotros, sobre todo. Que es Satanás y sus demonios. Acuérdense, si lo más poderoso en este mundo es el evangelio, ¿a dónde nos va a atacar Satanás? Al evangelio, hermanos, al evangelio. O sea, fíjense cómo lo hace Satanás. He ahí la importancia de ser humilde. O sea,
No es difícil, hermano, no es difícil. Todos somos pecadores. Nosotros somos justificados por creer el testimonio de Cristo. Él nos justifica. Su palabra nos santifica. Entonces lo único que Él quiere es que pongamos la confianza en Él y que lo sigamos. Que lo sigamos. Entonces, si de verdad creemos que Jesús es el Hijo de Dios, si de verdad creemos que Él pagó por nuestras faltas, entonces, ¿por qué no salimos de ahí cuando venimos y condenamos a las personas? Entonces, no podemos condenar a nadie. Fíjense, cuando Miguel se peleaba por el cuerpo de Moisés con Satanás, no le dijo, yo te maldigo, Satanás. No, él no dijo eso. Él dijo, Jehová te reprenda. Él no se atrevió. Él no se atrevió. Entonces, no debemos de hacerlo ni con los ángeles caídos, ni con las personas. Ni con las personas. Ahora, cuando una persona está de rebelde en la iglesia, hay que llamarle la atención, sí, pero hay que tener la sabiduría para hacerlo. A una persona que no se le llama la atención, un pecado, o hay unos pecados muy vergonzosos, y no se le llama la atención, Pablo dice que ninguno de ustedes tiene sabiduría para expulsar a la persona que anda ahí con la mujer de su padre. Eso se necesita sabiduría, hermanos. ¿Cómo comienza la sabiduría? Cuando recibimos el Espíritu Santo. El comienzo de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cuál es el temor a Jehová? Cuando recibimos el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no tenemos temor de Dios. No hay temor de Dios. La gente no le teme a Dios cuando no tiene el Espíritu Santo. Al contrario, se burlan. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste las tierras con ríos. ¿Cuál es el arco aquí, hermanos? Cuando Dios destruyó a las bestias, a todo incrédulo en el tiempo de Noé, el Señor dijo, ya no los va a destruir. Puso el arco iris como una señal, puso una señal de que ya no los iba a destruir. Entonces hay un arco como una promesa de Dios de que no los va a destruir. Cuando Jesús está a punto de echar al infierno en la otra vida a todos los incrédulos, Dios se va a acordar del pacto que hizo con Noé. No los va a destruir, hermanos. Todas las personas van a creer. Se va a cumplir la predicación de Jonás a Nínive. ¿En dónde está Nínive? En Babilonia. Nosotros que estamos en Babilonia, aquí, en este tiempo, podemos seguir a Jesús. Pero ¿qué tal que el que se murió sin Jesús sigue en Babilonia y se murió en Babilonia? Entonces, ¿en dónde está? Simbólicamente Nínive. ¿Quién fue y le predicó a Nínive? Jonás. ¿Quién es Jonás? Simbólicamente Jesús. Eventualmente, ¿quién va a predicar? En la otra vida. Hay una predicación en la otra vida. Cuando a Satanás es atado un día. Todos van a creer. Todos sin excepción. Porque no va a haber quien los engañe. Entonces, cuando Satanás es suelto una vez más, ya todos conocen la verdad en Cristo Jesús. Ya todos van a conocer la verdad. Entonces, ya una vez que todos recibieron la verdad,
sin que fueran engañados. Entonces ya cuando Satanás es suelto una vez más, ahí ya, ahí es cuando Cristo, ahí es el tiempo del fin. Ahí es cuando Cristo entrega el reino al Padre, a nuestro Padre Dios, al que nadie ha visto. Pero si se fijan, la segunda muerte no tiene poder sobre el que resucita en este mundo y no muere otra vez. Porque se puede morir la segunda vez aquí. Nosotros estamos muertos, resucitamos juntamente con Cristo y nos regresamos al mundo, ahí está, 2 veces muertos. Y no es que haya una tercera muerte, no, o sea, ya nos regresamos al mundo, ya estamos muertos por segunda vez. La muerte natural, pues si ya estás muerto, vas a seguir estando muerto. Entonces cuando te des cuenta y estés en la otra y puedas ver el mundo espiritual cuando te mueras, no tú, pero la gente que es incrédula, se va a dar cuenta lo que fue haber dejado a Cristo y se va a mirar separado de Cristo. Entonces tiene que esperar hasta el último día, el tiempo del fin, hasta que toda la humanidad tiene que morir, hermanos. Toda la humanidad. Porque el juicio es en la segunda. O sea, Dios hace juicio cuando muere uno. ¿Ok? Cuando uno muere. Ahí está el juicio. Pero si nosotros regresamos al mundo, pues ya, muertos. Es cuando Cristo maldice la higuera. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz y lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz, esto está escrito en el libro de Josué, para ganar la batalla. A la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. El ungido es Jesús. Es Jesús. Pero ya una vez que Jesús es el ungido, Él es el heredero, nosotros somos los coherederos. Cuando viene a Satanás en contra de nosotros, pero nosotros ya somos ungidos, el Señor nos protege. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, ahí está. ¿Qué no caminó Jesús sobre el mar? ¿Quiénes son los caballos aquí eventualmente? Pedro era un caballo que quería caminar sobre el mar, pero dudó. Pero ya una vez que recibió el Espíritu en él, en Pentecostés, ya él podía caminar sobre el mar. Porque ya entendió con la ayuda del Espíritu Santo. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. ¿Cuál era la mole de las grandes aguas? Pues los que lo metieron a la cárcel, los que le prohibieron predicar el Evangelio. Él caminó sobre ellos. ¿Y cómo hizo el Señor? Lo metieron a la cárcel. ¿Y qué pasó? Vino un ángel y lo sacó. Tan fácil como eso. Caminó sobre el mar. Oí y se conmovieron y eso todavía lo hace Dios con nosotros, hermanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Nunca lo duden, hermanos. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera
no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Jesús es nuestra fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Entonces ya podemos ver en realidad la interpretación de lo que son los ángeles que levanta el Señor en el día de la angustia, ¿okay? Que es individualmente para cada persona. ¿Okay? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.